Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y seguimos estudiando. Hemos estado hablando acerca de la vida del centurión, ¿verdad? Ayer seguimos hablando del centurión romano y si recuerdas, la fe de este hombre, ¿verdad? Llama la atención de Jesús y precisamente vamos a estar hablando de la fe. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por la palabra que tú hoy nos traes, Señor. Queremos ser atentos, queremos ser oidores y hacedores de lo que hoy tú traes a nuestro corazón, Señor. Honramos tu palabra, honramos tu presencia, honramos este tiempo, Señor, que tú nos permites estar como un cuerpo, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que fuera de ti nada somos, que fuera de ti no podríamos alcanzar algo, Señor. Te damos gracias por tu favor. Te damos gracias por cada semilla que tú hoy has de traer. Creemos que son semillas que aún están bendiciendo esa cosecha a nuestras generaciones. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y te decía que la fe del centurión llama la atención de Jesús, incluso, ¿verdad? En Lucas 7 del 1 al 10, en uno de esos versos dice que el Señor se expresa de su fe diciendo que no ha hallado tanta fe en Israel como la fe de ese hombre. Y dice, y vamos a comenzar a leer Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo Pablo le está llamando a la gente, cómo Pablo le está explicando, ¿verdad? A la gente que si ellos quieren ser mujeres, si quieren ser varones de fe, necesitan leer la Biblia, necesitan leer la palabra, necesitan tener contacto con las escrituras. O necesitan, ¿verdad?, escuchar a gente que les hable el mensaje que está escrito en las escrituras. Pablo les está diciendo, la fe, ¿verdad? La única manera en la que ustedes pueden tener fe es teniendo contacto con la palabra de Dios, con la inspiración de Dios, con el corazón y la mente de Dios. No hay otra manera de obtener fe, les estaba diciendo Pablo. Y vemos cómo esto es importante, ¿verdad? Porque cuando tú y yo tenemos contacto con lo que el Señor nos quiere decir día a día, cuando tú y yo tenemos contacto, ¿verdad? Tú y yo estamos cultivando nuestra confianza en Dios. Tú y yo estamos dejando a un lado la lógica para comenzar a conducirnos en el creer en Dios. Dice, voy a leer otra escritura, Gálatas 3 del 1 al 5. Gálatas 3 del 1 al 5 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo les está hablando a los Gálatas y comienza no tan de buena manera, ¿verdad? Les comienza diciendo, son unos, Gálatas insensatos. Lo contrario a insensatos es prudentes. Les dice,
Pablo comienza la defensa de su evangelio recordándoles a los Gálatas que su vida cristiana comenzó por la fe. Les estaba diciendo, fueron instruidos en su caminar en Cristo a través de la fe y ahora resulta que se están desviando. Ahora resulta que lo que comenzó por la fe en Cristo, ahora, ahora lo quieren hacer con sus capacidades humanas, les estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Y es que, y es que de pronto, ¿verdad? Lo que comenzamos con la fe, aquí dice la Escritura, lo que ustedes comenzaron por el oír con fe, se están convirtiendo en unos necios y en unos insensatos, queriendo introducir la lógica. Lo que ustedes comenzaron en el espíritu, ahora lo quieren introducir en la carne. Y es por eso que Pablo les empieza diciendo, no sean, Gálatas insensatos. Te decía que lo contrario es prudentes. Dice, Pablo les estaba diciendo, ahora, ¿verdad? Lo que ustedes comenzaron en una vida de fe, ahora lo quieren abandonar para buscar la perfección por sus propios caminos, para buscar la perfección por sus propios recursos, para buscar el resultado con su propio razonamiento. Y Pablo les tiene que escribir esto a los Gálatas. Y es que una vida, ¿verdad? Una vida en Cristo, una vida que manifiesta que tú y yo somos seguidores. Es una vida que ha dejado a un lado la lógica, ha dejado a un lado el razonamiento. Y es una vida que tú y yo nos estamos conduciendo, ¿verdad? A conocer la mente y el corazón de Dios a través de su palabra. Y es por eso que Pablo les dice, les exhorta, ¿verdad? A los Gálatas. Le dice el verso 3, Gálatas 3:3, lo vuelvo a repetir, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es como Pablo, ¿verdad? Tan necios son, no se puede creer, ¿verdad? Como Pablo asombrándose, no escandalizándose, sino asombrándose de que comenzaron por la fe, de que comenzaron en el espíritu, ahora quieren acabar en la carne. Y, y tal vez, ¿verdad? Pues algo pasa porque tú y yo necesitamos instruir a nuestra alma a una dependencia de la palabra de Dios. Necesitamos día a día instruir a nuestra alma que necesita alimentarse de la palabra de Dios, que necesita cambiar la dieta. ¿Con qué nos estamos alimentando? Porque dice Romanos 10:17, la fe viene pues por el oír. ¿Qué estamos oyendo? Necesitamos cambiar nuestra dieta, porque una dieta incorrecta lo único que hace es convertirnos en unos insensatos, en unos incrédulos. Una dieta incorrecta nos hace acabar en la carne cuando iniciamos en el espíritu. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, si pudiéramos verlo así, ¿verdad? Como medir cuando tú y yo cuando tú y yo estamos, no estamos teniendo ese contacto, ¿verdad? Con las escrituras, que todo lo queremos razonar, que todo lo queremos hacer a través de la lógica. Es ahí cuando tú y yo tendríamos que detenernos, ¿verdad? Y algo está sucediendo.
que estoy dejando entrar la lógica. Algo está sucediendo, que no estoy alimentándome con lo que Dios quiere que me alimente y que es su palabra, es su mente, es su corazón de Dios. Dice Colosenses 3:16. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo les estaba ahora hablando a la iglesia, a los colosenses, que la palabra de Cristo more en vosotros. Les estaba invitando, les estaba exhortando, les estaba exhortando que la palabra de Cristo more. Y un sinónimo de more, un significado es habitar y que viva. Les estaba diciendo que la palabra de Cristo habite en ustedes, que vive en ustedes, que vive en ustedes. Les estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Que habite, que sea parte de ustedes la palabra de Dios. Y les dice, y no solo que more, sino que sea en abundancia, que sea en abundancia. La palabra es el medio que Dios usa para llevarnos a Cristo. No hay, no hay otro, ¿verdad? Y podríamos pensar en la oración, pero cuando tú y yo oramos, oramos la palabra de Dios. La palabra es el medio que Dios usa para conducirnos al corazón de Cristo. La palabra es el medio que Dios usa para, para conocer su mente, para conocer sus deseos, para conocer su voluntad. Y Pablo le dice a los colosenses que habiten ustedes en abundancia. ¿Qué tanto está habitando la palabra en nosotros? ¿Qué tanto, verdad? Tú y yo al día a lo mejor le dediquemos esos minutos, esas horas, ¿qué tanto le estamos y cultivando, ¿verdad? La palabra de Dios para que habite en nuestro corazón, para que habite en nosotros. Dice segunda de Timoteo 3:16 al 17. Esta te la voy a leer en dos versiones. Primero te la voy a leer en la Reina Valera. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y comienza a poner ciertos verbos. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te la voy a leer la misma escritura en Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Me llamó la atención esta versión porque dice que la palabra es la que nos va a enseñar a ver lo que está mal en nuestra vida. Si tú y yo, ¿verdad? Queremos entrar en una corrección, si tú y yo queremos dejar lo que no, lo que nos hace mal a nuestra vida, necesitamos tener contacto con la escritura. Dice aquí, la palabra de Dios es lo que va a hacer que ustedes vean, que a ustedes se les quite el velo, que venga una revelación, que vean lo que está mal en su vida.
Día a día, ¿verdad? Hay algo mal en nosotros que necesita ser corregido. Hay algo mal y necesita ser corregido, y la corrección más eficaz, más eficiente es la palabra de Dios. Necesitamos tener contacto porque el velo es quitado, porque podemos entender que eso nos está haciendo mal. Y dice aquí, nos corrige cuando estamos equivocados. Día a día cometemos errores y necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser corregidos de lo que día a día seguimos cometiendo, de esos errores. Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate, tú y yo, dice Efesios, ¿verdad? Que somos hechura suya, creados para toda buena obra. Y esa buena obra, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios usa para capacitarnos y poder hacer la buena obra? La palabra de Dios. No hay otros cursos, no hay otros libros, ¿verdad? No hay algo más tan eficiente, y lo único eficiente es la palabra de Dios que nos capacita para toda buena obra. La palabra de Dios nos capacita para toda buena obra. Dice, y, dice Hebreos 4:12, Hebreos 4:12. Dice, vamos a seguir algo más, ¿verdad? Que nos enseña acerca de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, si lees detenidamente, si te estudias esta parte, dice que la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y va mostrando, ¿verdad? Lo externo y lo interno. Dice, separa. La palabra de Dios separa lo que somos, separa lo que hay dentro nuestro. Hay una separación de lo que debe de estar entre lo que no debe de estar. Eso es lo que hace la palabra de Dios dentro nuestro. Trae una separación entre los pensamientos que deben estar y separando los pensamientos que no deben de estar. La palabra de Dios separa lo que debe de estar en nuestra alma de lo que no debe estar en nuestra alma. Y, y vemos cómo aquí en la escritura, ¿verdad? Si tú lees completo Hebreos 4, sería del 11 al 13. Me llama la atención cómo le titulan a esta parte. Dice el título, la palabra descubre nuestra condición. La palabra revela nuestra condición. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, revelará en qué condición estamos, revelará qué pensamiento está en nosotros, revelará qué intención está en nuestro corazón, revelará qué propósito hay en nosotros. Y una vez revelado, ¿verdad? La palabra nos expone, la verdad expone la mentira que hay dentro nuestro. Y una vez cuando hace eso, ¿verdad? La separa
y nos conduce, nos lleva por ese camino que es la mente y el corazón de Dios. Necesitamos la palabra, necesitamos decirle al Señor, ¿verdad? Enamora nuestro corazón de tu palabra. Y que haya, ¿verdad? Un cambio de prioridades en nuestros tiempos. ¿Qué tiempo estamos dedicando a leer, a tener ese contacto con Dios a través de sus escrituras? ¿Qué estamos haciendo, verdad? ¿Qué estamos cultivando? Porque si hay algo que necesitamos es la verdad. Es la verdad que expone todo lo que somos. Dicen hebreos, ¿verdad? Que el Señor sostiene todo con el poder de su palabra. Eh, necesitamos hoy, ¿verdad? Tener esas preguntas con el Señor. ¿Qué debo hacer, verdad? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Sé tú quien administre mi tiempo? Sé tú quien me lleve a esos tiempos de que no haya distracción, que tal vez, ¿verdad? A lo mejor inicias con un versículo y puedes decir, es que no paso de ahí porque no le entiendo. Pero la misma palabra dice, el que lea, entienda. Entonces, ¿qué necesitamos para entender? Leer, leer y hasta que entendamos. Leer hasta que entendamos. Y el Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, vendrá a activar, ¿verdad? La esencia del corazón de Dios en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Hoy tú has venido a confrontar nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Hoy te suplicamos que instruyas, que nos enseñes a instruir a nuestra alma, a depender de tu palabra, a depender de tu mente, de tu corazón. Queremos conocerte a través de ella. Enséñanos, queremos que seas, te suplicamos que venga espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de quién eres tú. Clamamos por espíritu de revelación y sabiduría sobre cada familia, en cada familia aquí conectada, en cada mujer, cada varón. Clamamos, Señor, porque seas revelado en cada corazón aquí conectado. Sus generaciones, generaciones entendidas, generaciones que, como decía Pablo, que more en ellas en abundancia la palabra. Que la palabra de Dios more en abundancia en cada corazón aquí representado. Hoy te lo suplicamos, Señor. Hoy te lo suplicamos, papá. Te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque somos un pensamiento tuyo. Gracias porque nos encontramos en alguna parte de tus escrituras, estamos nosotros y nos pensaste. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.